La mujer de limpieza contestó una llamada en chino frente al CEO y él quedó sorprendido. Antes de que empiece la historia, dinos en los comentarios desde donde nos estás viendo. Disfrútala. Joanna no alzaba la vista cuando pasaba por los pasillos del Gran Montero de Zúrich. No porque no pudiera, sino porque había aprendido que las personas invisibles duran más. 4 años llevaba empujando ese carrito. 4 años de uniforme, de guantes de látex, de olor a desinfectante que ya no sentía. Conocía cada rincón del hotel. Sabía cuáles alfombras crujían, cuáles ventanas sellaban mal el frío del invierno suizo, qué puertas tardaban un segundo más en cerrar. Y sabía, sobre todo, cuando alguien la miraba como si no existiera. Como ahora. Serrano, dijo una voz detrás de ella. Joanna se detuvo. Apretó el mango del carrito. Señora Fuentes. Graciela Fuentes caminaba por el pasillo como si los demás tuvieran la obligación de apartarse. Sus pasos sonaban como sentencias. La habitación 318 lleva 2 horas esperando. ¿Qué exactamente ha estado haciendo? Estaba en el ala norte, como me indicaron esta mañana. Le indiqué terminar antes del mediodía. Graciela no la miró a los ojos ni una sola vez. Le hablaba a la pared. Si no puede administrar su tiempo, buscaremos a alguien que sí pueda. Joanna no respondió. Sabía que responder no servía de nada. Esta semana llegan delegaciones importantes, continuó Graciela. No quiero al personal de limpieza cerca de las zonas ejecutivas. Ni en los pasillos principales, ni en el lobby, ni en los ascensores de cristal. ¿Queda claro? Queda claro. Graciela se alejó sin esperar más. Joanna esperó hasta que los tacones se perdieran al doblar la esquina. Luego exhaló despacio. Empujó el carrito hacia la habitación 318. En el pasillo, nadie la había visto. Nadie nunca la veía. Eso era exactamente lo que necesitaba. El turno terminó a las 7 de la tarde. Joanna recogió sus cosas del casillero del sótano. Lo hizo con cuidado, como siempre. Primero los guantes. Luego el delantal. Luego, al fondo del casillero, detrás de su chaqueta, sacó una bolsa de tela desgastada. Dentro había un cuaderno. Viejo. Las tapas grises de tanto manosearlo. Las hojas llenas de caracteres escritos a mano con una caligrafía que no era la suya, era pequeña, apretada, con anotaciones al margen en español que a veces costaba descifrar. El cuaderno era de su abuela. Joanna lo sostuvo un momento antes de guardarlo. La historia comenzaba con una anciana que nunca pudo viajar. La abuela de Joanna había pasado toda su vida en Querétaro, México. Trabajó limpiando casas desde los 14 años. Nunca fue a la universidad. Nunca salió del país. Pero tenía una obsesión silenciosa, China. No sabía bien por qué. Tal vez fue una película que vio de joven. Tal vez una fotografía en una revista vieja. El caso es que durante décadas fue comprando, de segunda mano, libros de cultura china, de idioma, de historia, de caligrafía. Los apilaba en una caja de cartón debajo de su cama como si fueran un tesoro que algún día reclamaría. Nunca pudo estudiarlos de verdad. Cuando murió, dejó esa caja a Joanna. Tú sí puedes, le dijo en los últimos días, con la voz gastada. Tú tienes tiempo todavía. Joanna tenía 22 años entonces. Acababa de llegar a Suiza con una visa de trabajo y casi nada más. Abrió esa caja y encontró el cuaderno, el que la abuela había llenado con los caracteres básicos que había logrado aprender sola, con paciencia de décadas. Lo primero que hizo Joanna fue llorar. Lo segundo fue empezar a estudiar. Sin cursos. Sin dinero para academias. Sin nadie que le enseñara. Solo los libros de la caja, el cuaderno de su abuela y audios descargados de internet que escuchaba con los auriculares puestos mientras limpiaba habitaciones. 4 años después, podía sostener una conversación de negocios en mandarín. Nadie en el hotel lo sabía. Nadie tenía por qué saberlo. Don Ernesto llevaba 18 años como vigilante nocturno del Gran Montero.
Era un hombre que hablaba poco y observaba mucho. Tenía esa clase de calma que solo se consigue después de haber visto suficiente mundo. Una vez, hace años, había sido jefe de seguridad de una empresa de exportación en Ginebra. Ahora prefería los turnos nocturnos del hotel y el silencio de los pasillos vacíos. Joanna lo encontraba siempre a la misma hora, cerca de la puerta lateral de servicio. ¿Cómo estuvo hoy?, preguntó él. Igual que siempre. ¿Te volvió a decir algo Fuentes? Joanna no respondió de inmediato. Eso ya era una respuesta. Don Ernesto asintió despacio. Algún día esa mujer va a decir algo delante de la persona equivocada. O delante de la persona correcta, dijo Joanna. Él sonrió apenas. ¿Estudiaste hoy? En el descanso. Y esta mañana antes de entrar. ¿Cuánto tiempo llevas ya? 4 años, 3 meses. Don Ernesto la miró con algo que no era lástima. Era otra cosa. Respeto, quizás. Eso no es un pasatiempo, Joanna. Eso es una carrera. Ella bajó la vista. Una carrera que nadie ve. Aún, dijo él. Solo eso. Aún. Joanna cruzó la puerta lateral y salió al frío de Zúrich. El lago brillaba a lo lejos bajo las luces de la ciudad. Sacó los auriculares. Puso el audio. Y mientras caminaba sola, practicó en voz muy baja los términos de negociación que llevaría años sin necesitar. O eso creía. La semana siguiente cambió todo. Joanna no lo sabía todavía cuando llegó al hotel ese lunes a las 6 de la mañana. No sabía que en las próximas horas iba a tomar una decisión que transformaría su vida. No sabía que el cuaderno de su abuela, ese cuaderno viejo y desgastado que cargaba como un secreto, estaba a punto de convertirse en algo completamente distinto. Solo sabía que Graciela ya la estaba esperando. Serrano. La voz llegó antes de que Joanna dejara su bolsa. Hoy no vas a los pisos de siempre. Joanna esperó. El señor Montero llega esta tarde. Graciela hablaba con esa precisión fría de quien disfruta dar órdenes. Su delegación ocupará los pisos 9, 10 y 11. Quiero el ala de servicio del piso 12 limpia y completamente vacía antes del mediodía. Sin personal visible, sin carritos en los pasillos, sin ruido. ¿Solo el 12? Solo el 12. No quiero interrupciones cerca de los invitados principales. ¿Tiene alguna pregunta, Serrano? No era una pregunta. Era una advertencia. Ninguna. Bien. Graciela se alejó. Pilar, la recepcionista joven que llevaba apenas 6 meses en el hotel, esperó a que se perdiera de vista antes de acercarse a Joanna con cara de disculpa. No te preocupes, susurró. Es igual con todas. Lo sé, dijo Joanna. ¿Quién es el señor Montero? Joanna recogió su carrito. El dueño de todo esto. Carlos Montero tenía 44 años y la reputación de ser el tipo de hombre que nunca llegaba 2 veces al mismo lugar sin haberlo leído todo antes. Fundador de Montero Global, una empresa de consultoría de inversión con sedes en Zúrich, Ginebra y Milán. Había construido la compañía desde cero en 15 años. Ahora manejaba carteras de capital que sumaban miles de millones. Los periódicos financieros lo describían como metódico. Los que lo conocían de cerca usaban otra palabra. Exigente. No era un hombre de esperar. No era un hombre de improvisar. Y esa tarde, a las 3:17, estaba haciendo las dos cosas. Joanna lo escuchó desde el pasillo. Llevaba 40 minutos limpiando el ala del piso 12. Era la zona más alejada de los pisos ejecutivos, exactamente donde Graciela quería tenerla. Sin visitas. Sin ruido. Sin posibilidad de interferir. Pero el piso 12 colindaba con una sala de reuniones auxiliar. Y la puerta de esa sala no cerraba del todo bien. Necesito a alguien que hable mandarín. Ahora mismo. La voz era tensa, controlada, pero con un filo que indicaba que el control estaba costando esfuerzo. No mañana. No en una hora.
Ahora. Joanna se detuvo. Dejó el trapo sobre el carrito. El señor Wei lleva 20 minutos esperando en la línea, continuó la voz. 20 minutos. El intérprete no llegó, el suplente tiene gripe y el equipo de Ginebra está en otra reunión. Si no podemos comunicarnos hoy, perdemos la reunión de cierre. Y si perdemos la reunión de cierre, perdemos el trimestre completo. Un silencio. Alguien tiene que hablar mandarín en este hotel. Joanna estaba inmóvil en el pasillo. El corazón le golpeaba fuerte. Podía ayudar. Tenía el conocimiento. 4 años de estudio. Cientos de horas de práctica. Términos de negociación, protocolos empresariales chinos, los matices culturales que hacían la diferencia entre un acuerdo y una ofensa. Podía hacerlo. Pero también tenía miedo. ¿Quién era ella para entrar a esa sala? Una mujer de limpieza. Uniforme. Guantes de látex. Graciela le había dicho explícitamente que no se acercara a los invitados principales. Si entraba, la podrían despedir. Si cometía un error, la culparían de arruinar una negociación de millones. Se escuchó la voz de su abuela. Tú sí puedes. Y la de don Ernesto. Aún. Joanna miró sus guantes. Los quitó. Los dobló con cuidado y los dejó sobre el carrito. Se alisó el uniforme. Respiró una vez. Y tocó la puerta. Sí. La respuesta llegó inmediata, impaciente. Joanna abrió la puerta apenas lo suficiente. Había 3 personas en la sala. 2 asistentes con computadoras y cara de pánico controlado. Y un hombre de pie junto a la ventana, con las mangas de la camisa dobladas hasta los codos y el teléfono en la mano como si fuera un problema que no podía soltar. Carlos Montero la miró. Ella sostuvo la mirada. Disculpe. Escuché que necesitaba un traductor de mandarín. Un segundo de silencio. ¿Tú hablas mandarín? Sí. Carlos la miró de arriba abajo. El uniforme. El carrito visible detrás de ella por la puerta entreabierta. ¿Cuánto tiempo llevas estudiando? 4 años. Lo aprendí sola. Otro segundo. Luego extendió el teléfono. El señor Wei está esperando. Lleva 20 minutos en línea. Necesito que le expliques que el retraso fue técnico, no falta de respeto. Y que le confirmes los puntos clave del acuerdo que le enviamos la semana pasada. Están en ese documento. Señaló una carpeta sobre la mesa. ¿Puedes hacerlo? Joanna tomó el teléfono. Le temblaban las manos. Pero cuando habló, la voz le salió firme. Señor Wei, buenas tardes. Le habla Joanna Ríos, del equipo del señor Montero. Le pedimos disculpas por la demora. Fue un inconveniente técnico completamente ajeno a la voluntad del señor Montero, y queremos agradecerle su paciencia. Del otro lado del teléfono llegó una voz tranquila, con acento de Shanghái. Qué bueno escuchar mandarín. Pensé que habían olvidado cómo hablarlo. Era una prueba. Sutil, pero era una prueba. Joanna respondió sin vacilar. El señor Montero sabe muy bien que el respeto empieza por el idioma. Luego una risa suave. Me alegra escuchar eso. Continúe. Carlos Montero observaba desde el otro lado de la sala. No se movió. No interrumpió. Solo miraba como una mujer en uniforme de limpieza sostenía una conversación de negocios en mandarín con la fluidez de alguien que llevaba años en eso. Joanna revisó la carpeta mientras hablaba. Encontró los puntos clave. Los resumió con precisión. Aclaró 2 términos que el señor Wei cuestionó. Explicó un detalle de protocolo que había generado ambigüedad en el documento enviado la semana anterior. 16 minutos después, el señor Wei dijo. Perfecto. Cuéntenle al señor Montero que espero verlos en Ginebra la próxima semana. Con esta claridad, estoy seguro de que llegaremos a un buen acuerdo. Con mucho gusto le digo. Hasta pronto, señor Wei. Joanna devolvió el teléfono. Carlos Montero no lo tomó de inmediato.
La miraba. ¿Cómo te llamas? Joana. Joana Ríos. ¿Cuánto tiempo llevas en el hotel? 4 años. ¿Y en 4 años nadie sabía que hablabas mandarín? Joana bajó la vista un momento. No era algo que se preguntara. Carlos asintió despacio. Como si esa respuesta le dijera más de lo que parecía. Gracias, Joana. Me acabas de salvar una reunión que valía varios trimestres. Solo hice lo que podía hacer. Eso, dijo él, es exactamente lo que necesitaba. Joana salió de la sala. Cerró la puerta con suavidad. Se apoyó en la pared del pasillo un segundo. El corazón le latía tan fuerte que casi podía escucharlo. Las manos ya no temblaban, pero las rodillas sí. Tomó el carrito. Siguió limpiando. Como si nada hubiera pasado. Pero algo sí había pasado. Esa noche, mientras Joana salía por la puerta lateral de servicio, don Ernesto la esperaba como siempre. Antes de que ella pudiera decir nada, él levantó una mano. Ya lo sé. Joana lo miró sorprendida. ¿Cómo? ¿Por qué llevas esa cara? ¿Qué pasó? Joana lo miró un segundo. Luego soltó todo. Don Ernesto la escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, asintió lentamente. ¿Y cómo te sientes? Aterrada. Joana hizo una pausa. Y más viva que en mucho tiempo. Entonces hiciste bien. No sé si me van a despedir. No te van a despedir, dijo él con una certeza que ella no tenía. Ese hombre no es idiota. Y los que no son idiotas no despiden al talento. Joana no respondió. Esa noche no durmió bien. Pero no fue por miedo. Fue porque algo en su interior había cambiado. Como cuando una cerradura lleva años oxidada y de pronto alguien la usa, y en el giro se libera una tensión que ya no recordabas que estabas cargando. En la habitación del piso 11, Carlos Montero estaba leyendo cuando su asistente, Isabel Vargas, entró con un portafolio. ¿Tiene un momento? Para lo que sea, dijo él sin alzar la vista. Encontré el expediente que pidió. Ahora sí levantó la vista. Joana Ríos. 4 años en el hotel. Sin incidentes. Sin evaluaciones extraordinarias, porque nadie le hizo evaluaciones extraordinarias. Limpieza de habitaciones, 3er turno. Isabel dejó el portafolio sobre la mesa. No hay registro de ningún estudio de idiomas. Ningún diploma. Ningún curso. Carlos tomó el portafolio. Lo que sí hay, continuó Isabel, es esto. Señaló la última página. Una nota pequeña, al margen de una evaluación rutinaria de hace 2 años, escrita por un supervisor de turno que ya no trabajaba en el hotel. Empleada diligente. Observé que estudia algo en los descansos. No afecta su desempeño. Carlos releyó la nota. Luego cerró el portafolio. Mañana quiero hablar con ella. ¿La llamo a la oficina? No. Pensó un momento. Que sea en el salón de conferencias auxiliar. Donde ocurrió todo. No quiero que sienta que está siendo interrogada. Isabel asintió. ¿Algo más? Averigua si tenemos prevista alguna reunión con delegaciones asiáticas en los próximos 3 meses. Isabel lo miró. Tenemos Ginebra la próxima semana. Y Tokio en abril. Bien, dijo Carlos. Entonces tenemos trabajo que hacer. Al día siguiente, Graciela recibió la instrucción por correo interno. La señorita Joana Ríos deberá presentarse en el salón de conferencias auxiliar B a las 10 de la mañana. Por instrucción directa del señor Montero. Lo leyó 3 veces. Luego lo imprimió y lo guardó en su carpeta. Tenía la expresión de alguien que acaba de morder algo amargo sin poder escupirlo. Joana llegó al salón B a las 9:55. Llevaba el mismo uniforme. Era lo que tenía. Eso era todo lo que podía hacer. Carlos Montero llegó puntual. Con él entró Isabel Vargas. Buenos días, Joana. Él señaló una silla. Por favor.
Ella se sentó. ¿Sabe por qué la llamé? Supongo que tiene que ver con ayer. Exactamente. Carlos abrió el portafolio. Quiero entender algo. ¿Cómo aprendiste mandarín sola, sin cursos, sin academia? Joanna dudó. Luego sacó la bolsa de tela de su mochila. Sacó el cuaderno. Lo puso sobre la mesa. Carlos lo miró sin tocarlo. Mi abuela, empezó Joanna, pasó toda su vida queriendo aprender. No pudo. Cuando murió me dejó sus libros y este cuaderno. Tiene los caracteres básicos que ella aprendió sola en décadas. Yo lo tomé como punto de partida. Le agregué audios, libros de gramática de segunda mano, práctica constante. Todos los días, aunque fueran 15 minutos. Carlos escuchaba sin interrumpir. ¿Por qué nunca lo mencionaste? ¿A quién se lo iba a mencionar? Silencio. Tiene razón, dijo él. Joanna, ayer salvaste una reunión que podría haberse caído con consecuencias muy costosas. El señor Wei llamó esta mañana para confirmar la reunión de Ginebra. Mencionó específicamente que la claridad de la comunicación fue lo que lo convenció de seguir adelante. Joanna no dijo nada. Quiero ofrecerte algo. Carlos se inclinó hacia adelante. Quiero que formes parte del equipo para la reunión de Ginebra la próxima semana. Como traductora y enlace cultural. No como apoyo de última hora, como parte formal del equipo. Joanna abrió la boca. La cerró. Señor Montero, yo soy personal de limpieza. No tengo título de traductora, no tengo experiencia en entornos corporativos, no sé cómo funcionan las reuniones de negocios a ese nivel. Lo que sé, respondió él, es que ayer, cuando todos los que sí tenían título no estaban, tú estabas. Y no solo tradujiste palabras. Tradujiste intención. Eso no se aprende en un aula. Isabel Vargas asintió desde su lado de la mesa. Tienes razón en que hay cosas que no conoces, dijo Isabel. Por eso yo te acompañaría durante todo el proceso. Te pondría al tanto de los protocolos, los documentos, la dinámica del equipo. Joanna miró el cuaderno sobre la mesa. Pensó en su abuela. Pensó en 4 años de madrugadas con auriculares puestos. Pensó en la voz del señor Wei diciendo, me alegra escuchar mandarín. ¿Puedo pensarlo esta noche? Por supuesto, dijo Carlos. No necesitó la noche. A las 2 de la tarde, Joanna buscó a Isabel Vargas en el pasillo del piso 9. Acepto. Isabel sonrió. Sabía que ibas a decir que sí. La que no sonrió fue Graciela. Cuando recibió el correo oficial que comunicaba el cambio temporal de funciones de Joanna Ríos, lo leyó con la misma expresión del día anterior. Solo que más tensa. Esa tarde encontró a Joanna en la sala de personal. Serrano. La voz era suave. Eso era peor que cuando era cortante. Me alegra saber que aprovechaste la situación. Joanna la miró sin responder. Disfrútalo mientras dura. Esto es una excepcionalidad, no un ascenso. Graciela dio un paso más cerca. En estas reuniones de alto nivel, los errores se pagan caro. Y alguien sin formación real tiene muchas probabilidades de cometer uno. O de no cometerlo, respondió Joanna. Graciela entrecerró los ojos. Veremos. Se fue. Pilar, que había escuchado todo desde el mostrador de recepción, esperó a que se cerrara la puerta para acercarse a Joanna. ¿De verdad vas a ir a Ginebra? La próxima semana. Pilar la miró con unos ojos que mezclaban admiración y algo que Joanna reconoció, era lo mismo que ella había sentido durante 4 años mirando a otros hacer lo que quería hacer. ¿Cómo lo lograste? Joanna pensó la respuesta. Nunca dejé de estudiar aunque nadie lo pidiera. Pilar bajó la vista. Luego, en voz muy baja. Yo también estoy aprendiendo algo. Inglés. Pero lo hago a escondidas porque no quiero que se rían. Joanna la miró. No te escondas. Los 5 días siguientes fueron los más intensos de la vida de Joanna. Isabel Vargas cumplió lo que prometió. Mañana, tarde y parte de la noche,
protocolos de reunión, estructura de los acuerdos de inversión, jerarquía del equipo, antecedentes del señor Wei y su empresa, puntos sensibles del trato, expresiones que en el contexto empresarial chino tenían un peso específico que una traducción literal podría arruinar. Joanna absorbía todo. «Tienes una memoria extraordinaria», dijo Isabel un día. «Entrené 4 años para entender un idioma que nadie me enseñó. Aprender protocolos es más fácil». Isabel la miró. «¿Por qué no buscaste un puesto de traductora antes?» Joanna dejó el lápiz sobre la mesa. «¿Por qué sin título, sin experiencia, sin contactos, quién me iba a contratar?» Isabel no tuvo respuesta para eso. Y eso, en sí mismo, era la respuesta. La noche antes del viaje a Ginebra, Joanna estaba en la habitación de personal repasando sus notas cuando don Ernesto apareció en la puerta. «Te busqué en el casillero. Me dijeron que estabas aquí. ¿Pasa algo?» «No». Entró y se sentó en la silla frente a ella. «Solo quería verte antes de que te fueras». Joanna sonrió apenas. «No me voy a otro país, don Ernesto». «Si te vas», dijo él. «Solo que todavía no lo sabes bien». Ella lo miró. «Tengo miedo de fallar. De que cometa un error y arruiné todo. De que Graciela tenga razón y yo simplemente no esté lista». Don Ernesto tardó en responder. No era de los que respondían rápido. «Lucías. ¿Sabes para qué sirven los miedos?» «¿Para qué?» «Para indicarte que lo que está enfrente vale algo. El miedo solo aparece cuando el terreno importa. 4 años de miedo te enseñaron más que 4 años de comodidad. Confía en eso». Joanna cerró el cuaderno. «Gracias. Ve. Y cuando vuelvas, cuéntame todo». Ginebra era otra clase de frío. El equipo llegó en tren. Carlos iba adelante con 2 directivos. Isabel caminaba junto a Joanna explicando los últimos detalles del protocolo de saludo. «El señor Wei es muy formal en los primeros 10 minutos. Después se relaja. No interrumpas mientras habla. Si hay un silencio largo, no lo llenes. En la cultura de negocios china, el silencio es pensamiento, no incomodidad». Joanna anotó. «¿Y si no entiendo algún término técnico? Pide un momento de cortesía y revisamos juntas. Nunca improvises sobre lo que no sabes». «Entendido. Y una cosa más». Isabel se detuvo un segundo. «Estás aquí porque lo ganaste. No porque te hicieron un favor. Esa diferencia importa. Cárgala». Joanna asintió. Lo que nadie le había contado a Joanna era que Graciela también viajaba a Ginebra. Lo supo cuando bajó del tren y la vio en el andén, con su portafolio negro y esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Isabel lo notó. «La dirección del hotel la envió como enlace logístico», dijo en voz baja. «No fue casualidad. Alguien quiso que estuviera aquí». Joanna respiró. «No importa». «Claro que importa. Pero tienes razón, no cambia nada». Graciela se acercó con una cortesía estudiada. «Qué coincidencia. Pensé que estarías nerviosa». «Estoy concentrada», respondió Joanna. «Claro. A veces esas 2 cosas se parecen». Se alejó. Isabel esperó a que estuviera lejos. «Ignórala». «Ya lo hago». La reunión con el señor Wei comenzó a las 10 de la mañana en una sala de conferencias del Hotel des Vergues, a orillas del lago Le Mans. El señor Wei tenía el tipo de presencia tranquila que puede confundirse con distancia. Saludó en mandarín. Carlos respondió con una frase breve, preparada. Wei asintió con cortesía. Luego miró a Joanna. «Así que usted es la voz que me calmó la semana pasada». «Traté de ser útil, señor Wei». «Lo fue más de lo que cree». «Dígame, ¿dónde estudió mandarín?» «El momento». Joanna sintió que la sala entera esperaba la respuesta. «Los directivos de Montero Global». «Isabel». Carlos, desde su asiento, con los ojos fijos en ella.
Y Graciela, sentada en el extremo de la mesa como enlace logístico, con una expresión que esperaba algo. Joana no dudó. Lo aprendí sola. De los libros de mi abuela. Ella los coleccionó durante décadas sin poder estudiarlos. Cuando murió, me los dejó a mí. Silencio. El señor Wei la miró un momento largo. Luego dijo, todavía en mandarín. Mi madre hizo algo similar. Aprendió francés de diccionarios viejos durante 20 años. Nunca fue a Francia. El conocimiento que se construye así pesa diferente. Tiene raíces. Joana tradujo para la sala. Carlos escuchó la traducción con una expresión que Joana no supo leer completamente. Pero era clara en una cosa, no era indiferencia. Graciela no dijo nada. La reunión duró 4 horas. Joana fue el puente de cada momento tenso. Cuando un directivo de Carlos usó una expresión demasiado directa que podía sonar como presión, Joana la suavizó en la traducción con un matiz cultural que convirtió la presión en propuesta. Wei lo notó. No dijo nada, pero lo notó. Cuando Wei hizo una pregunta en mandarín que los directivos de Carlos no esperaban, Joana pidió un momento de cortesía, consultó con Isabel en voz baja y respondió con precisión. Al mediodía, durante el receso de almuerzo, Graciela tomó la palabra dirigiéndose al señor Wei con su mejor sonrisa. Señor Wei, ¿no considera que depositar tanta responsabilidad comunicativa en una persona sin experiencia formal puede ser riesgoso para un acuerdo de esta magnitud? La pregunta cayó como un vaso roto. Carlos Montero alzó los ojos. El señor Wei tomó su taza de té. La sostuvo un momento. Luego respondió en mandarín, mirando directamente a Joana. Joana tradujo en voz alta, sin alterar una sola palabra. La experiencia formal es un mapa. La comprensión cultural es el terreno. Prefiero a alguien que conoce el terreno. Graciela no tuvo respuesta. Carlos levantó apenas las comisuras. Fue lo más cercano a una sonrisa que Joana le había visto. Por la tarde, el señor Wei pidió hablar con Joana antes de que terminara la jornada. Fue una conversación breve. Privada. He trabajado con muchos intérpretes, dijo en mandarín. La mayoría traducen palabras. Usted tradujo intenciones. Eso es mucho más difícil. Joana bajó la vista. Hice lo que podía hacer. Eso dijo también la semana pasada. Wei la miró. Es una buena frase. Guárdela. Cuando salió de esa conversación, Isabel la estaba esperando en el pasillo. ¿Bien? Bien. Isabel sonrió. Entonces vámonos. Mañana firmamos. El acuerdo se cerró al día siguiente a las 11 de la mañana. Carlos alzó la pluma. Wei alzó la suya. Firmaron. Joana estaba de pie junto a Isabel. No formaba parte de los que firmaban. Pero estaba ahí. Carlos Montero se levantó. Extendió la mano al señor Wei. Lo miró. Luego se giró hacia Joana. Sin ti, esto no ocurría. Joana no supo qué decir. Gracias, fue lo único que encontró. En el extremo de la sala, Graciela recogía sus papeles con movimientos controlados. Había perdido. Lo sabía. Todos lo sabían. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra ensalada en la sección de comentarios. Solo quien llegó hasta aquí lo entenderá. Continuemos con la historia. De regreso en Zúrich, Carlos convocó una reunión del equipo en el Gran Montero. La sala de conferencias principal. La misma donde Joana nunca había entrado sino para limpiar. Esta vez entró con el equipo. Los directivos ya estaban sentados. Algunos la conocían. Otros no. Todos la miraron cuando entró. Carlos habló de pie. Quiero que quede registrado formalmente lo que ocurrió esta semana. Un acuerdo que estuvo en riesgo de caerse fue rescatado, y luego cerrado, gracias a la intervención de Joana Ríos. Empezó como traductora de emergencia. Terminó como pieza clave de la negociación.
Quiero ofrecerle un puesto permanente en el equipo como enlace cultural y traductora para operaciones en mercados asiáticos. Silencio en la sala. Joanna sintió el peso de esas miradas. Carlos la miró. ¿Aceptas? Ella pensó en el cuaderno de su abuela. Pensó en las madrugadas con auriculares. Pensó en Graciela diciéndole, disfrútalo mientras dura. Sí. Los directivos aplaudieron. Algunos con más convicción que otros. Pero aplaudieron. Graciela, sentada en el extremo de la sala, no aplaudió. Y lo que más dolió de eso no fue la hostilidad. Fue que ya no importaba. Lo que nadie esperaba era lo que llegó 3 semanas después. Joanna llevaba 15 días en su nuevo rol. Isabel la guiaba en cada paso. Estudiaba protocolos, revisaba documentos, participaba en reuniones con un nivel de seguridad que crecía visiblemente. Una mañana llegó a su nueva oficina, pequeña, en el 3er piso, pero suya, y encontró a Isabel esperándola con expresión seria. Siéntate. Joanna se sentó. ¿Qué pasó? El departamento legal recibió ayer un informe anónimo. Isabel dejó una carpeta sobre el escritorio. Alega que usaste información confidencial de la empresa para preparar la reunión de Ginebra. Que accediste a documentos que no estaban autorizados para ti. Joanna abrió la carpeta. La leyó despacio. Luego la cerró. Esto es falso. Lo sé. Yo nunca tuve acceso a documentos confidenciales. Todo lo que usé me lo facilitó Isabel con autorización formal. Lo sé, Joanna. Pero el simple hecho de que el informe exista es suficiente para congelar el proceso. Legal tiene que investigar antes de que tu contrato permanente sea firmado. Joanna sintió el frío familiar de los pasillos del 12. El peso de ser invisible. La sensación de que algo que se construye con esfuerzo puede desaparecer de la noche a la mañana. ¿Quién lo envió? Isabel no respondió de inmediato. Todavía no lo saben. El informe llegó desde una dirección anónima. Joanna pensó. No necesitó pensar mucho. Carlos Montero recibió el informe esa misma tarde. Lo leyó 2 veces. Llamó al jefe del departamento legal. Quiero esto investigado en 48 horas. Prioridad absoluta. Entendido. Y mientras tanto, Joanna Ríos sigue en su puesto. No hay suspensión preventiva. No hay limitación de funciones. Hasta que haya pruebas de algo, esto es solo papel. Señor Montero, el protocolo indica que durante una investigación. El protocolo indica que no actuamos sobre acusaciones sin respaldo. Eso es exactamente lo que voy a aplicar. Entendido, señor. Los 3 días siguientes fueron los más difíciles. Joanna trabajaba con normalidad. Eso era lo que Carlos le había pedido, y era lo que ella hacía. Pero por las noches, en su pequeño departamento cerca del lago, el silencio pesaba. ¿Y si alguien creía el informe? ¿Y si, después de todo, la historia de la mujer de limpieza que llegó demasiado lejos era la que terminaba ganando? Don Ernesto la llamó una tarde. ¿Cómo estás? Sostenida. ¿Qué diferencia hay entre sostenida y bien? Que sostenida es activo. Bien es pasivo. Don Ernesto tardó un momento. Me gusta esa respuesta. Don Ernesto. Si esto no sale bien. Ya salió bien, dijo él. Lo que venga después es el resultado. Pero lo que hiciste ya no puede deshacerse. Eso es tuyo para siempre. Al 4.º día, Isabel entró a la oficina de Joanna con otra carpeta. Esta vez su expresión era diferente. Encontraron el origen del informe. Puso los documentos sobre el escritorio. Fue enviado desde un correo creado hace 3 semanas. Rastrearon la conexión a una red del edificio del hotel. Y los metadatos del documento tienen firma digital. Joanna miró los papeles. ¿De quién? Isabel señaló un nombre en la hoja. Graciela Fuentes. Joanna cerró los ojos un segundo. No era sorpresa. Era tristeza. Carlos Montero llamó a Graciela a su oficina esa tarde.
Joanna no estuvo presente. No quiso estarlo. Lo que sí supo, una hora después, fue que Graciela había sido separada definitivamente de su cargo en el hotel. Sin posibilidad de recurso. Isabel se lo dijo en el pasillo, sin dramatismo. Se acabó. El capítulo está cerrado. Joanna asintió. ¿Estás bien? Sí. No siento lo que pensé que iba a sentir. ¿Qué pensabas que ibas a sentir? No sé. ¿Alivio? ¿Satisfacción? ¿Y qué sientes? Joanna pensó. Que fue una lástima. Que ella eligió gastar su energía en esto en lugar de en otra cosa. Isabel la miró con algo difícil de nombrar. Eso, dijo, es exactamente lo que distingue a alguien que llegó a donde llegaste de alguien que no. Al día siguiente, Carlos Montero firmó el contrato permanente de Joanna Ríos. Lo hizo en su oficina, con Isabel como testigo. Sin ceremonias. Sin discursos. Solo el bolígrafo sobre el papel, la firma, y un momento de silencio que valía más que cualquier aplauso. Carlos le extendió su copia. Bienvenida al equipo. Oficialmente. Joanna tomó el documento con las dos manos. Gracias. No me des las gracias todavía. Carlos esbozó algo que era definitivamente una sonrisa. Tokio es en abril. Pilar la estaba esperando en el lobby. No era algo que hubiera planeado. Solo estaba ahí, al terminar su turno, y cuando vio a Joanna salir del ascensor con la carpeta en la mano, supo. ¿Lo firmaron? Lo firmaron. Pilar soltó el aire como si lo hubiera estado reteniendo desde hace semanas. Joanna. Se detuvo, como buscando las palabras. Yo no sé si algún día voy a llegar a algo como lo que hiciste tú. Pero desde que te vi entrar a esa sala, dejé de estudiar inglés a escondidas. ¿Qué haces ahora? Lo estudio en mi cuarto, sí. Pero ya no finjo que es otra cosa. Ya no le pongo el nombre de pasatiempo para que no duela si no funciona. Joanna la miró. Eso es lo más importante de todo. ¿Qué? Llamarle por su nombre. Esa tarde, Joanna fue a buscar a don Ernesto. Lo encontró en su puesto de siempre, cerca de la puerta lateral de servicio. Con su chaqueta beige. Con esa calma que parecía haber construido a propósito durante décadas. Ya sé lo que vas a decir. Dijo él antes de que ella abriera la boca. ¿Qué iba a decir? Que firmaron. Y que no sabes bien qué hacer con eso. Joanna se sentó en el banco de madera junto a la puerta. ¿Cómo lo haces? ¿Hacer qué? Saber. Siempre saber. Don Ernesto pensó en esto. Porque llevo 18 años viendo gente entrar y salir de esa puerta. Y aprendes a distinguir. Los que caminan como si el suelo fuera suyo aunque no tengan nada. Y los que caminan como si pidieran permiso aunque lo tengan todo. La miró. Tú siempre fuiste de los primeros. Solo tardaste en saberlo. Joanna bajó la vista al cuaderno que, sin darse cuenta, había sacado de la bolsa. A veces pienso en ella. En mi abuela. En que nunca supo que sus libros iban a terminar aquí. Si lo supo, dijo don Ernesto. ¿Cómo puede saberlo si ya no estaba? Porque los dejó. No se dejan cosas que no importan. Los meses que siguieron transformaron a Joanna de formas que no siempre podía medir. Su rol como enlace cultural y traductora la llevó a reuniones que antes solo conocía por los pasillos que limpiaba. Aprendió que el mundo corporativo tenía sus propias formas de invisibilidad, personas con títulos y trajes que también callaban cuando debían hablar, que también se escondían por miedo a no ser suficientes. Solo que a ellos nadie les había dicho que era lo correcto. Una mañana, durante una sesión interna de capacitación que Carlos había pedido para el equipo, uno de los directivos más veteranos levantó la mano. Señorita Ríos, ¿cómo se aprende a entender una cultura de negocios tan diferente a la nuestra sin haber vivido en ese país? Joanna lo miró. No entendiendo la cultura. Respetando primero que no la entiendes. El error más común es creer que traducir palabras es suficiente. No lo es.
Hay que traducir intenciones. Y para eso primero hay que aprender a callar y escuchar. El directivo asintió despacio. Carlos, desde el fondo de la sala, escuchaba. El preparativo para Tokio comenzó en febrero. Era diferente a Ginebra. Más complejo. El equipo era más grande, el acuerdo más ambicioso, los protocolos japoneses tenían matices que incluso Johanna reconocía que debía estudiar con más profundidad. Isabel le consiguió 3 materiales de referencia adicionales. Un consultor externo japonés tuvo 2 sesiones con el equipo. Johanna los tomó como punto de partida y los extendió con su propio estudio. Pero la diferencia con 4 años atrás era clara. 4 años atrás estudiaba en silencio, sola, sin saber si alguna vez serviría para algo. Ahora estudiaba con propósito. Una tarde, Carlos la encontró en la sala de reuniones con los materiales de Tokio extendidos sobre la mesa. ¿A qué hora llegaste? A las 7. Él miró el reloj. Son las 8 de la noche. Lo sé. Carlos entró. Se sentó al otro lado de la mesa. ¿Cómo te sientes con Tokio? Preparada. Y consciente de lo que no sé todavía. Esa combinación es mejor que solo una de las dos. Johanna lo miró. ¿Puedo preguntarle algo? Sí. ¿Por qué confió en mí ese primer día? No tenía ninguna razón objetiva para darme el teléfono. Carlos pensó en eso. Sí tenía una. La única que importa en una crisis, estabas ahí, tenías lo que necesitaba, y lo ofreciste. El resto de las razones objetivas las confirmas después. Pero esa es la que cuenta en el momento. Johanna guardó un segundo de silencio. ¿Y si hubiera fallado? Entonces habría buscado otra solución. Pero no fallaste. No. Y tampoco vas a fallar en Tokio. Johanna bajó la vista al cuaderno de su abuela, que siempre llevaba consigo aunque ya no lo necesitara como guía. ¿Puedo preguntarle algo también yo? Dijo Carlos. Ella alzó los ojos. ¿Qué hay escrito en ese cuaderno? Johanna lo tomó. Lo abrió por la primera página. Lo puso frente a Carlos. Él lo miró. Caracteres chinos básicos, escritos a mano con una letra pequeña y apretada. Notas al margen en español. Correcciones. Algunas palabras tachadas y reescritas. Los caracteres básicos que mi abuela aprendió sola, dijo Johanna. Nunca pudo usarlos. Nunca salió de su ciudad. Carlos leyó en voz baja, intentando descifrar. ¿Qué dice aquí? Señaló la primera línea. Johanna lo miró. El camino empieza donde estás. Carlos la miró. Tu abuela era sabia. Era limpiadora. Johanna tomó el cuaderno de vuelta. Igual que yo. 2 semanas antes de Tokio, Carlos convocó a Johanna a su oficina con una expresión que ella ya aprendía a leer. Había algo nuevo. Siéntate. Ella se sentó. Estuve hablando con la junta directiva. Abrió una carpeta. El rendimiento de las últimas operaciones asiáticas ha sido el mejor en 5 años. El señor Wei aumentó su participación. El acuerdo de Tokio, si se cierra, va a abrir una línea de trabajo que llevábamos años intentando establecer. Y todo eso tiene nombre. Johanna esperó. La Junta quiere crear un departamento formal de relaciones culturales y expansión asiática. Carlos cerró la carpeta. Y quiere que lo dirijas tú. El silencio duró 3 segundos. ¿Yo dirigir un departamento? Con equipo propio. Presupuesto. Responsabilidad directa ante la Junta. Señor Montero. Carlos. Ella vaciló. Carlos. Hace menos de 3 meses yo limpiaba los pasillos de este hotel. Lo sé. No tengo un título. No tengo formación académica en negocios internacionales. Lo sé también. ¿Y eso no importa? Carlos la miró con una directitud que ella ya reconocía en él. Importa en contextos donde los resultados no pueden medirse. En este contexto, pueden medirse. Y los resultados tienen tu nombre.
Los títulos certifican lo que alguien sabe. Los resultados certifican lo que alguien puede hacer. No son la misma cosa. Joanna sostuvo esa frase un momento. ¿Cuándo necesita una respuesta? Al regreso de Tokio. Don Ernesto escuchó todo esa noche. Sentados en el banco de madera, junto a la puerta lateral que ya no era la puerta de Joanna sino un lugar al que volvía porque lo quería así. Un departamento, dijo él, lentamente. Un departamento. Don Ernesto no dijo nada por un momento. ¿Sabes lo que me parece extraordinario de todo esto? ¿Qué? Que empezó con una llamada de teléfono. Un teléfono que nadie más tomó. Que alguien podría haber ignorado fácilmente. Que tú tomaste porque 4 años de trabajo en silencio te decían que podías. Joanna miró el lago a lo lejos, brillando en la noche de Zúrich. A veces pienso que si Graciela no me hubiera mandado al piso 12 ese día, nada de esto habría ocurrido. Don Ernesto asintió. Los que quieren esconderte a veces son los que mejor te colocan. Tokio fue diferente a todo lo que Joanna había vivido antes. La delegación japonesa era más numerosa. Los protocolos más formales. El primer día hubo un momento en que el representante principal, el señor Tanaka, hizo una pregunta en japonés que nadie en el equipo esperaba. Joanna no hablaba japonés. Pero sí sabía reconocer cuando algo no se estaba entendiendo correctamente. Señor Tanaka, dijo en inglés, con calma, si me permite, creo que hay un punto cultural en su pregunta que quisiera asegurarme de entender bien antes de responderle. Tanaka la miró. Luego asintió. Y en ese gesto, Carlos vio algo que ya había visto antes, alguien que no fingía saber lo que no sabía. Y eso, en una negociación de ese nivel, valía más que cualquier título. El acuerdo de Tokio se firmó 4 días después. De regreso en Zúrich, Joanna entró a la oficina de Carlos con la respuesta que él había pedido. Acepto. Carlos asintió. Hay una condición, dijo ella. Él la miró. Quiero que en el equipo del departamento haya un programa de formación interna. Abierto a empleados de todos los niveles. No solo ejecutivos. Si alguien en el hotel tiene una habilidad que el equipo puede usar, quiero que haya un camino para que llegue hasta aquí. Carlos la miró un momento. ¿Estás pensando en Pilar? Estoy pensando en todos los que son como yo era. Que están ahí. Que tienen algo. Y que nadie se los preguntó nunca. Carlos tomó la carpeta que ya tenía preparada. Esa condición ya está en el contrato. Joanna lo miró. ¿Cómo sabía que la iba a pedir? Porque te conozco ya suficiente. La ceremonia oficial fue una semana después, en el gran salón del Gran Montero de Zúrich. El mismo salón donde Joanna había entrado con un carrito de limpieza. Donde había pulido las mesas que ahora tenían su nombre en el programa del evento. Donde había sido invisible durante 4 años. El salón estaba lleno. Ejecutivos de Montero Global. Directivos del hotel. Representantes de las delegaciones de Ginebra. El señor Wei, que había viajado especialmente. Isabel Vargas. Pilar, en su uniforme de recepción, en la última fila, con los ojos brillantes. Y don Ernesto, de traje, en un asiento que Joanna le había reservado ella misma. Carlos presentó el nuevo departamento. Leyó los resultados. Nombró a Joanna. Los aplausos llenaron el salón. Ella subió al escenario. Se quedó un momento mirando la sala. 4 años atrás había salido de ese salón por la puerta de servicio porque Graciela no quería que se la viera. Ahora el salón la miraba a ella. Respiró. Hay personas que aprenden para demostrar. Su voz salió firme. Y hay personas que aprenden porque no pueden no hacerlo. Porque tienen algo pendiente con alguien que ya no está. Porque les prometieron algo. Porque encontraron una caja debajo de una cama y no pudieron ignorarla. El salón estaba en silencio. Yo aprendí mandarín por mi abuela. Ella nunca pudo usarlo. Yo sí pude. Y eso, más que cualquier contrato o cualquier título, es lo que me trae aquí esta noche.
Buscó a don Ernesto entre el público. Él asintió. Lo más importante que aprendí en este hotel no fue mandarín. Fue que el talento que se esconde no desaparece. Solo espera el momento equivocado para aparecer en el lugar correcto. Gracias por dejarme aparecer. Los aplausos fueron largos. El señor Wei, desde su asiento, dijo algo en mandarín que solo Joanna escuchó porque estaba lo suficientemente cerca. Dijo, bien hecho. Después de la ceremonia, el salón se convirtió en una cena de celebración. Joanna encontró a Pilar junto al buffet, con un plato en la mano y una expresión que no sabía cómo contener. Joanna. La joven bajó la voz. Gracias por lo del programa. Me lo dijo Isabel. Que hay cupos para empleados del hotel. Ya lo sabes. ¿Crees que yo podría? Pilar. Joanna la miró. Llevo años estudiando un idioma que nadie me enseñó, con libros viejos y audios de internet. La única pregunta que vale es si quieres hacerlo. El cómo ya lo resolvemos. Pilar asintió. Los ojos le brillaron. Quiero. Entonces ya está. Don Ernesto y Joanna se sentaron juntos al final de la noche, cuando la sala había empezado a vaciarse. Él tenía una copa de agua. Ella, una de jugo de manzana. ¿Cómo te sientes?, preguntó él. Joanna pensó antes de responder. Como si hubiera llegado a un lugar que no sé bien cómo describir todavía. No es el final. Eso lo sé. Pero tampoco es el principio. Es el medio, dijo don Ernesto. ¿El medio de qué? De lo que sea que estés construyendo. Los principios y los finales son los más fáciles de entender. El medio es donde ocurre todo. Joanna lo miró. ¿Usted siempre habla así? Solo con personas que escuchan. Ella sonrió. Don Ernesto. ¿Por qué me apoyó desde el principio? ¿Antes de que ocurriera algo? Antes de la llamada, antes de todo. ¿Por qué? Él tardó en responder. Porque vi algo que no se ve seguido. Alguien que trabaja en silencio no porque esté resignada, sino porque todavía no llegó su momento. Hay una diferencia enorme. La resignación camina mirando el suelo. Lo que tú hacías era diferente. Caminabas mirando el suelo, sí. Pero con el cuaderno de tu abuela en la bolsa. Joanna bajó la vista. Si no me hubiera dicho que lo usara, quizás no lo hubiera hecho. No, dijo don Ernesto suavemente. Tú lo ibas a usar de todas formas. Solo necesitabas que alguien te dijera que ya era hora. Semanas después, ya instalada en la oficina del nuevo departamento, Joanna recibió una llamada inesperada. Era una joven de voz tímida. Se presentó como empleada de limpieza de un hotel de Ginebra. Dijo que había escuchado la historia de Joanna, no sabía bien cómo, a través de alguien que conocía a alguien, y que quería saber una sola cosa. ¿Vale la pena estudiar algo que nadie te pide? Joanna se recostó en su silla. ¿Qué estás estudiando? Inglés. Italiano. Un poco de portugués. ¿Cuánto tiempo llevas? 3 años. ¿Solo? Solo. Joanna cerró los ojos un segundo. Sí, dijo. Vale la pena. Pero no estudies esperando que alguien te lo pida. Estúdialo porque ya es tuyo. Porque lo construiste tú. Y lo que construyes tú nadie te lo puede quitar. Un silencio largo del otro lado. Gracias. ¿Cómo te llamas? Sofía. Sofía. La próxima vez que alguien necesite lo que tú sabes, no esperes a que te lo pregunten. Ofrécelo tú. Colgó. Se quedó mirando el cuaderno de su abuela, que tenía en el borde del escritorio. Lo tomó. Lo abrió por la primera página. El camino empieza donde estás. Un año después del día en que tomó ese teléfono en el piso 12, Joanna Ríos dirigía el Departamento de Relaciones Culturales y Expansión Asiática de Montero Global. Su equipo tenía 8 personas. 2 de ellas eran empleados internos del hotel que habían ingresado por el programa de formación. Una de ellas era Pilar.
El señor Wei había incrementado 3 veces su participación en los proyectos de Montero Global. El acuerdo de Tokio había abierto 2 líneas adicionales de trabajo. La empresa había crecido en mercados que llevaba años intentando penetrar. Y Carlos Montero, en una entrevista que le hizo una revista financiera suiza, dijo algo que Joanna leyó sentada en su oficina una mañana de martes. El periodista le preguntó, ¿cuál fue la mejor decisión empresarial que tomó en los últimos 5 años? Carlos respondió, extender un teléfono a alguien que muchos no habrían mirado 2 veces. Joanna dejó la revista sobre el escritorio. Abrió el cuaderno. El camino empieza donde estás. Su abuela lo había escrito sin saber que algún día lo leería aquí. En Zúrich. En una oficina propia. Con el nombre en la puerta. Esa tarde, antes de salir, Joanna pasó por la puerta lateral de servicio. Don Ernesto estaba ahí. Como siempre. ¿Todavía no te cansas? Dijo Joanna. ¿De qué? De este puesto. ¿Por qué me cansaría? Respondió él, con esa calma suya. Aquí es donde ocurren las mejores cosas. Joanna lo miró. Sí. Claro. Aquí es donde tú salías todas las noches con el cuaderno. Y donde yo aprendí que el talento no anuncia su llegada. Joanna sonrió. Cruzó la puerta. El frío de Zúrich la recibió como siempre. Pero esta vez no sacó los auriculares. Ya no necesitaba practicar. Ya no necesitaba ocultarse. El camino había empezado exactamente donde estaba. Y ahora, finalmente, sabía a dónde llevaba. ¿Qué opinas sobre esta historia? ¿Crees que el talento que se construye en silencio vale tanto como el que viene con un título? Déjame tu opinión en los comentarios. Si esta historia te llegó, no olvides darle me gusta y suscribirte para más historias como esta.